Gracias una vez más por hacer clic sobre este video. Seguimos pues tratando el problema de Venezuela, pero esta vez estamos ya en la fase de concretar, sobre todo en lo que hay que hacer en Venezuela, ya que este gobierno no le queda mucho y sabemos que no va a durar mucho, pues no para de bastar, y necesitamos estar preparados ahora en qué es lo que vamos a hacer y no tanto en qué es lo que estamos pasando, sino que debemos tener fe en Dios de que sí va a haber un cambio, pero ese cambio necesita que hagamos cosas que son imprescindibles hacer para hacer una nación que sí funcione. Entonces lo hacemos pues en función de lo que dice la Biblia, la santa palabra de Dios, ¿verdad? En ella pues hay ciertas normas básicas que fueron dictadas al pueblo de Israel cuando iba camino de Egipto pues hacia la tierra prometida. Allí pues se dieron pautas sobre cómo debía gobernarse esa nación. Entonces por eso nos remitimos pues al libro de Deuteronomio, que es el que narra toda esa historia del éxodo y del pueblo, la entrada del pueblo hacia la tierra prometida para formarse como una nación. Entonces hoy vamos a hablar de los requisitos pues para ser un rey, o en este caso pues un gobernador, un presidente. En este caso aquí se usa la palabra rey. Estamos hablando de un libro que tiene más de 3000 años. Entonces por eso pues debemos ser comprensibles en cuanto a las letras, a las palabras pues que se usan acá. Entonces dice aquí, por ejemplo, entre uno de los requisitos, eso está en Deuteronomio capítulo 17, entre algunos requisitos que aparecen allí para elegir un rey, llámese presidente, etc., ¿verdad? Dice aquí: ciertamente pondrá rey sobre ti, dice el 15 del capítulo 17, que Jehová tu Dios escogiere. Y entonces empieza allí a narrar, ¿verdad? A describir pues varios requisitos. Entre ellos me llama la atención pues este requisito que está aquí. Dice aquí: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, ¿no? Esa copia de esa ley era nada más y menos que esto acá. Imagínense ustedes todo esto que ustedes ven acá, escribirlo y después tenerlo que leer, ¿no? Todos los días. Imagínense usted el gran trabajo. Estamos hablando de hace más de 3000 años, como ya lo dije, donde no existían computadoras, no existían impresoras. Escribir en ese momento era un privilegio que estaba reservado únicamente para personas que lograban tener el más alto nivel de educación que estaba disponible en ese tiempo. Allí lo que escuchan es un camión que trae agua, porque aquí no hay agua desde hace mucho tiempo. Entonces vienen tocando cornetas para que la gente recoja agua. Aquí llega un hilito de agua. Aquí yo me olvidé más, nunca supe lo que era una regadera ni un chorro de agua. Aquí una manguerita que ponemos abajo en el piso con una ponchera y recogemos agua. Imagínense usted, ¿no? Bueno, y tenemos ya 2 años en eso. Muy bien, porque bueno, la cosa es que no hay bombas, que no hay repuesto, que están esperando un repuesto de la Unión Soviética. Así le dicen a la gente y la gente se lo cree. Bueno, entonces era entonces claro que para ser un rey en Israel tenías que tener el más alto nivel de educación para poder escribir, porque era una actividad que solamente la podían hacer una persona que fuera muy preparada. Entonces en nuestra Constitución lamentablemente no se exige un requisito para ser presidente. Los artículos 225 en adelante, 227, 230, allí están los requisitos de los servidores públicos. En el presidente no se estipula pues ningún requisito o nivel académico. Entonces llama la atención pues esta falla. Pues fíjense que es un requisito básico, elemental para que una persona gobierne la nación. Es el primer magistrado de la nación, por favor, tiene que ser una persona preparada. No podemos pensar que un sin estudio, un chofer de autobús, yo no tengo nada en contra de los choferes de autobús, pero cada quien en su lugar. Un chofer de autobús no puede ser la persona más apropiada para gobernar un país, jamás, y que tome decisiones locas, irracionales, y que todos tengamos que obedecerlo, todas las personas preparadas tengamos que obedecerlo como borregos,
y caer pues y sufrir las consecuencias de las decisiones desacertadas pues de esta persona por no tener una preparación mínima aceptable pues por una sociedad como es un nivel universitario. Debiera haber pues en nuestra Constitución, yo lo propongo a los venezolanos, que debiéramos exigir que el presidente tenga un grado por lo menos mínimo universitario. ¿Por qué la oposición no se manifiesta, no se pronuncia al respecto? ¿Será que la oposición también tiene sus sin estudios analfabetas que van a gobernarnos también, porque hablan bonito, porque tienen capacidad de oratoria y entonces eso los hace pues aptos para gobernar un país? No podemos aceptar esta situación, ya más, ya basta, ya la nueva Venezuela tiene que conducirse con mucho cuidado. Pero lamentablemente pues hay paradigmas, hay enseñanzas torcidas, valores invertidos que estamos enseñando en esta sociedad, que confabulan contra el conocimiento, contra la preparación, contra el nivel pues educativo que debe tener pues una persona en la sociedad. Lamentablemente pues nuestra sociedad está llena de esos paradigmas que representan una confabulación contra estas prácticas pues decentes pues de una sociedad como es la preparación y el nivel de educación, de manera que el nivel de educación es calificado como que soberbia. El ser preparado, el ser educado, es ser una persona altanera. Si es bruto, si es ignorante, entonces es una persona humilde. Entonces, esos paradigmas falsos que estamos pues lamentablemente sembrando en nuestra sociedad, pues no nos extrañe que nos conduzcan finalmente a lo que estamos viviendo en este tiempo. Si, por ejemplo, en nuestras iglesias, ¿verdad?, lamentablemente nuestros amados líderes y pastores dicen frases como esta: la fe es la muerte de la razón, la aniquilación del intelecto. Imagínense ustedes, el carnal razona, el espiritual obedece. Frases como esta se las he escuchado pues a denotados pastores. La Biblia jamás soporta pues tales expresiones, tales ideas, tales enseñanzas, de ninguna manera. El apóstol Pablo sí es verdad que habló de que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es sabiduría de Dios y poder de Dios. Dice que lo necio de Dios, dice en 1 Corintios, en lo necio del capítulo 1, dice que lo necio de Dios es más sabio que lo de los hombres. O sea, hay cosas que no entendemos de la Biblia, si es verdad, pero no es porque sean brutas, no es porque sean locas, es porque están muy por encima de la razón, y nuestra mente finita no alcanza a entender estas cosas. Por ejemplo, el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿por qué era necesario? ¿Qué lógica tiene? Claro que sí tiene lógica. Cuando usted lee estos libros, estos mensajes aquí sobre los sacrificios, usted va hallándole lógica a ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Sí tiene lógica, sí tiene razón, pero es algo demasiado inteligente, algo demasiado alto que no lo podemos entender. La Biblia jamás nos habla de que la inteligencia o la sabiduría estén en contra de la fe. Por el contrario, en el capítulo 14 del mismo libro de Corintios, Pablo allí pues diserta sobre el uso de la razón, ¿verdad? Dice también en Romanos 12 que nuestro culto debe ser un culto racional. Romanos 12:1 dice: nuestro culto debe ser un culto de la razón, de la inteligencia, el entendimiento, que cantemos también con el entendimiento, dice Tesalonicenses. Y allí en 1 Corintios 14 se nos habla del uso del, por ejemplo, razonable del don de lengua, de que si todos hablamos en lengua y entra alguien y ve que estamos hablando en lengua, ¿cómo van a decir que estamos locos? O sea, son apelaciones a la inteligencia. Jamás la Biblia nos pone en una conflagración eterna a la fe y la razón. Por el contrario, son dos cosas que se complementan. La fe sí debe estar delante de la razón, por supuesto, pero no quiere decir eso que las cosas de Dios no tengan razón de ser. Entonces no nos extrañe que si sembramos estos antivalores, pues recojamos, pues, porque lo que tú confiesas, ¿verdad?, eso es lo que tú eres, eso es lo que tú recibes. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que hablamos, eso lo vamos a recibir después. Entonces, si hablamos en contra de la inteligencia, de la preparación, no nos extrañe, no nos sorprenda que entonces tengamos un presidente que no tiene ningún nivel educativo aceptable pues por una sociedad, en lo que debiera ser pues en la primera magistratura. Pues no debemos aceptar en ningún momento un nivel más bajo que el universitario. Muchas gracias, mis amigos, y será hasta otra oportunidad.